en el Evangelio de Lucas, Amén. capítulo 18, versículo 9 al 14. El Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. Aleluya. No te confíes de ti. Si ya lo tienes, se pone sobre sus pies en reverencia a la palabra. Gloria al Señor. Si hay alguien que no tiene Biblia, comparta la Biblia con el que está a la par suya. Gloria al Señor. No te confíes de ti. Lucas 18, del 9 al 14. Amén. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice la letra: a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre, tu palabra ha sido leída. Háblanos al corazón en el nombre poderoso de Jesús. Tome su lugar. Gloria al Señor. Dígale a su vecino: déjame quietecito, quiero oír lo que Dios quiere hablar de mí. Él quiere hablar a mi vida. Amén. Amados hermanos, Jesús pone esta parábola conociendo los corazones que le rodeaban en ese momento, sabiendo que habían corazones de hombre que aparentaban con piedad, pero no eran absolutamente nada. Nosotros vemos a través de la palabra que dice que a unos, Él prefirió esta palabra a los que de veramente sus corazones estaban lejos de Él. Los fariseos eran un partido, óigame bien, un partido político, religioso, lo cual ellos le daban más énfasis a las cosas ceremoniales. Era un partido que se levantó en ese tiempo, lo cual eran hombres que sabían perfectamente bien que había resurrección. Fíjese bien, era un partido que conocía bastante de la palabra, pero tenía el problema que eran hombres que se creían ser todo y que eran superior a cualquier otra persona. Eran hombres que menospreciaban a los otros hombres. Este hombre, vemos nosotros que dice que aún confiaban en sí mismo como justo. Estos hombres se creían justos delante de Dios. Estos hombres se creían que eran puros delante de Dios. Y por eso que ellos se sentían santificados delante de cualquier hombre. Y menospreciaban a las personas que los rodeaban. Eran hombres que les gustaba llamar la atención. Hombres que cuando se paraban a orar, ellos extendían sus capas. Y les gustaba que la gente lo viese. Le gustaba obtener gloria de hombre a estas personas. Mas Cristo nos enseña algo espectacular en esta parábola. Cristo nos está diciendo en esta palabra que nosotros debemos de tener el cuidado de nosotros mismos, porque dentro de nosotros tenemos orgullo, tenemos celos, tenemos vanagloria y tenemos tantas cosas que arruina, oiga bien, el diario caminar con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ay, dice el pastor, no hubiera venido.
Oye, Juan, ya está aquí. Y a su nombre. Ya mi agua fue para pasarle tantito la cólera. Tráeme la agüita, papá, a los pastores. Ay, vale, hermano. Gracias. Ahora, vemos nosotros que muchos de nosotros nos justificamos. ¿Sí o no? Muchas veces nosotros nos justificamos de las acciones quizás malas que hacemos. Muchos de nosotros, mire hermano, créamelo, muchos nos volvemos hasta mentirosos. Gracias por ese amén. De veras. Muchos los creemos tan santos que no queremos ni siquiera que nos voltee a ver la hermana o el hermano que está a nuestro lado. El fariseo, vemos nosotros acá que dice que Jesús habló esta parábola con el objetivo de hacer entender los corazones de estas personas que sin Dios el hombre nada puede hacer. Amén. Gracias por esos dos amén. Pero esa es una verdad. Si nosotros nos movemos por misericordia de Dios. Si nosotros abrimos nuestros ojos en la mañana, los abrimos por la misericordia de nuestro Dios. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero nosotros muchas veces, nuestro orgullo, nuestro celo, nuestra vanagloria, nuestra envidia nos hace destruir lo que Dios está construyendo en nuestras vidas. Amén. Por eso es que la palabra nos enseña, nos dice que debemos de tener cuidado de nosotros mismos. Los fariseos no se cuidaban de ellos mismos, sino que se paraban y decían: yo soy y solamente yo soy, y yo soy santo y yo soy mejor que este, yo soy mejor que el otro. Pero el mejor entre medio del pueblo de Cristo, entre medio del cuerpo de Cristo, se llama Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Vea conmigo lo que dice Romanos capítulo 10 versículo 3, pero corra conmigo. Romanos 10, 3. ¿Dónde está mi ayudante? ¿Se me fue mi ayudante? ¿Qué dice Romanos? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia de Dios. Y eso pasa con nosotros. Eso pasa con nosotros como creyentes. Muchas veces Dios está hablando en nuestras vidas, pero no queremos sujetarnos a la voz de Dios. No queremos. Muchas veces corremos a hacer la voluntad de nosotros, pero no la voluntad de Dios. El apóstol Pablo corría a hacer el daño al cuerpo de Cristo, según el capítulo 9. Y él creía que le estaba sirviendo al Dios de los ejércitos. Él creía que estaba prestando el servicio al Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel. Pero estaba haciendo lo contrario, porque estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo. Y todos conocemos esa historia. Y así somos nosotros. Por eso es que la palabra dice: a unos que confiaban. Y por eso es que le digo yo, debemos de cuidarnos de nosotros mismos. Porque nosotros mismos nos engañamos muchas veces. Hoy sí hay un poquito más de amén. Nosotros mismos nos engañamos, creyendo que estamos haciendo lo correcto delante de Dios, pero no es así. Es a lo contrario. Estos hombres creían de que todo lo podían, que todo lo hacían y que eran mejor que cualquier otra persona. Pero usted se va a dar cuenta más adelantito. Ellos creían ser justos. Y la Biblia nos enseña y nos dice de que Dios ve de lejos. ¿Y a quién exalta? Bueno, veamos lo que dice Santiago 4:6. Y alguien me corre a Salmo 138, versículo 6. Vamos a ver, corra conmigo, rápido. Gloria al Señor. Santiago, capítulo 4, versículo 6. ¿Ya me lo tiene?
No lo vaya a dejar. ¿Qué dice? Léalo fuerte y claro el que lo tiene. Pero él da mayor gracia, porque eso dice, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Y da gracia a los humildes. Y da gracia a los humildes. Y el salmista David había visto esto en el corazón de Dios. Vea lo que dice la palabra ahí en el Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Puede alabar al Señor en esta hora? Amén. Wow. ¿Cuál es la característica de estos hombres? Eran altivos. Versículo 2, estamos en Lucas capítulo 18, para los que se acaban de integrar. Lucas capítulo 18. El versículo 10 dice: dos hombres subieron al templo a orar, y uno era fariseo y el otro era un publicano. Parémonos en el publicano. ¿Quién es el publicano? ¿Qué era el oficio de los publicanos? Eran aquellos hombres que cobraban el impuesto para Roma. Aquellos hombres que decían, tanto para Roma, tanto para mi bolsa. Imagínense. Eran de esos hombres que, ¿se acuerdan de Zaqueo? Tan chiquito el hombre, ¿verdad? Y la Biblia dice que era el jefe de los ladrones. Pero como el Señor no vino a buscar al que está sano, ¿verdad? Él vino a buscar a los enfermos, por eso llegó donde Zaqueo. Y qué lindo cuando la presencia de Dios llega a la vida del hombre y de la mujer, y empieza a entender y a escuchar atentamente la voz de Dios. Porque cuando Zaqueo se dio cuenta y le dijo: Zaqueo, es tiempo que ahora pase yo en tu casa, bajate de ese palo, hombre. Zaqueo solo lo he hecho yo. Imagínense cómo le habrá quedado el pecho, ¿no? Todo pelado. Se he hecho yo, pues, contento porque el Señor le dijo: ahora es el tiempo que yo pase a comer a tu casa. Y cuando Dios llega ahí a la vida del hombre, entonces tiene que haber un cambio en la vida de la persona. Aleluya. Porque hay muchos creyentes que somos creyentes, pero no tenemos un cambio. Usted. Somos la vergüenza del evangelio. Tan sencillo como eso. Yo no le puedo mentir a usted. Usted que nos visita, perdóneme, pero esa es la verdad. Esa es una verdad. Y yo no le puedo decir otra cosita. ¿O quiere que le diga, mire, el que me traiga $500, venga aquí y sus pecados van a ser borrados? ¿Quiere que le diga eso? Yo no le digo, no hay problema. Pero tiene que traerme los $500. Porque no le digo nada. Pero yo prefiero decirle la verdad, aunque le arda un poquito, aunque le duela. Pero quiero que usted, cuando suene la trompeta, vuele juntamente con los que duermen y serán despertados en aquel tiempo para recibir la gloria eterna. Ese es mi anhelo y ese es mi deseo como pastor. Ahora, vemos que Jesús dice: dos hombres. El publicano era el ladrón. Pero el publicano, cuando Cristo llegó a la vida de él, hubo una transformación, hubo un cambio. Porque Zaqueo lo hubo. Pues cuando estaba comiendo el viejito chiquito, ¿va? Chiquitito, chaparrito. Me imagino que hasta se empinó para alcanzar donde guardaba lo que se había robado. Y todavía dice: la mitad de mis bienes le doy a los pobres, ¿verdad? Qué bueno, porque Cristo ya había llegado a su vida. Y si a alguno le he robado, si a todo el mundo le he robado. Pero hubo una transformación genuina. Por eso es que la palabra dice: arrepentíos y convertíos. Dos palabras que debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón, porque muchos estamos solamente convertidos, arrepentidos, no convertidos. Porque cuando estamos arrepentidos, nosotros ya no hacemos lo que hacíamos antes, pero nos falta que nos convirtamos y que vivamos la palabra en nuestra vida. Este hombre conocía la palabra. Y mire lo que sigue diciendo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Mire qué oración más espectacular.
Y esta oración muchas veces la tenemos muchos cuando nos paramos aquí al frente. Señor, si al caso yo he pecado, si al caso yo he pecado. Todos pecamos. Amén. No hay un justo sobre la tierra, no hay quien haga el bien. Todo justo peca. Pero tenemos, óigame, una persona que vino a dar su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y la palabra dice, si alguno ha pecado, dijo Juan, abogado tenéis para con el Padre, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Pero debemos de botar nuestro orgullo, debemos de botar nuestro egocentrismo. Debemos devolvernos directamente al Dios, al dador de la vida. Den los palmas al Rey en esta hora. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Mire qué oración más linda, ¿verdad? Justificándose delante de la presencia de Dios. Y a Dios no lo podemos burlar, iglesia. Hay un orgullo espiritual cuando de veramente, mire, cuando el hombre religioso tiene orgullo espiritual. Mire, mi iglesia es la única. Y mi iglesia aquí, y mi iglesia, oigan, ese es un orgullo espiritual, lo cual Dios lo ve de lejos. Y esto es lo que tenía este hombre. Eso es lo que tenía, un orgullo espiritual, porque se creía superior a los demás. Mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Vea conmigo 2 Corintios capítulo 10 versículo 12, pero corra conmigo. 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 10 versículo 12. Alguien busque el Evangelio de Juan capítulo 9 versículo 41. Corra conmigo. Ayúdame con la palabra. Me gusta que vea la palabra. Gloria al Señor. Mario, ¿la tiene? Gloria al Señor. Bien. 2 Corintios 10, 12. ¿Quién lo tiene? Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos No nos atrevemos ni a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, pero no se comparan con Cristo, sino consigo mismo. Y muchas veces eso es lo que nosotros hacemos. Yo soy mejor que René, porque yo oro todos los días. Yo soy mejor que René porque yo diezmo de lo que Dios me da. Yo soy mejor que René. Óigame, me estoy comparando no con René, sino conmigo mismo. Perdona, mi amor, que te agarre de este ejemplo, pero esa es una verdad. Y eso Dios no le agrada. Y a su nombre. gloria. Qué triste está. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio de Juan 9:41? 9:41 y Proverbios capítulo 25 verso 17 para culminar este versículo. Jesús le respondió: si fuerais ciego no tendríais pecado. Mas ahora, porque dices, vemos. Léamelo fuerte. ¿Se me quedaron? Jesús le respondió: si fueras ciego, no tendrías pecado. No tendríais pecado. Mas ahora, ¿por qué decís? Vemos. Vuestros pecados permanecen. El fariseo conocía la ley o no conocía la ley. Iglesia, ¿conocía la ley o no conocía la ley? Conocía los 5 libros del Pentateuco. Los conocía a la perfección. Y por eso es que se creía superior a los demás. Y mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Qué orgullo espiritual este. ¿Qué dice Proverbios 25:27? Comer mucha miel no es bueno. Comer mucha miel no es bueno. Ni el buscar la propia gloria es gloria. Ni tampoco buscar su propia gloria es gloria. Wow. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros buscamos la gloria del hombre, entonces nosotros estamos siendo destruidos por nuestro propio orgullo. Y Dios no quiere destruirnos. Él no nos trajo para ira, sino para salvación. Pero para poder obtener esa salvación de la ira de nuestro Dios, tenemos que tomar, óigame bien, la cruz, negarlo, nosotros mismos y seguirlo. Apartarnos de aquellas cosas que nos contaminen. Y sigue diciendo el versículo. Injusto, adúltero, ni aun como este publicano. Estaba refiriéndose al que estaba atrás, orando por él. Y dice la palabra, y mire, sigue diciendo, ayuno 2 veces, ayuno, no dice ayuno, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Dice ayuno. Son 2 ayunos a la semana que yo hago. Yo aflijo mi carne. Wow. Justificando su vida espiritual. Y no solamente ayuno 2 veces a la semana. Porque, mire, ¿se acuerda cuando querían matar al apóstol Pablo? Más de 40 hombres se pusieron en ayuno. Y dijeron, no vamos a comer hasta que no le quitemos la cabeza a Pablo. Se metieron en ayuno, ¿para qué? Para guerrear contra el mismo hombre. Y estos eran de ellos, estos hombres. Porque Pablo pertenecía a esta secta religiosa. Entonces, él dice, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Se justificaba de lo que hacía, de las obras. Y la palabra me enseña que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que no vale más, no vale absolutamente nada que usted me venga a enseñar sus obras. El apóstol Pablo dijo, muéstrame tus obras y yo te enseño mi fe. Porque la obra sin fe es viva. Ah, es muerta. Entonces me equivoqué, ¿eh? Porque la obra sin fe es muerta. Ambos se necesitan. Tienen que caminar juntos. Yo puedo decir, no, mire, yo voy para el cielo, ¿va? Pero veo al médico. O veo al hermano que tiene la necesidad. Si yo le puedo ayudar, yo le ayudo. Y si no tengo para poder ayudar físicamente, pues entonces hay que hacer oración, pero le ayudo. Si un poquito me dolió en el corazón una persona y lamentablemente yo tuve que, con todo el dolor en mi corazón, le dije, perdóneme, no puedo hacerlo porque si yo lo hago, yo miento. Y entonces, ¿para dónde voy? Pero muchos nos prestamos al juego del diablo, usted. Y empezamos a crear mentiritas, ¿verdad? Hasta para conseguir unos centavitos, usted. Más en este tiempo, ¿verdad? Que viene la contabilidad, ¿verdad? Mira, ponele que tenés tanto, depende, ¿verdad? Para que te den más. Este es el momento en que más pecamos nosotros los cristianos muchas veces. Hace poquito alguien me dijo, mire, para que usted pueda recibir lo que le vamos a dar, usted tiene que decir esto, esto, esto y esto. Y le dije yo, prefiero no agarrar nada, pero yo no voy a mentir. Y así fue, pues. Me dejaron solamente con el caramelo, el palo, el caramelo, lambiéndolo, nada más. Pero si me vienen ofreciendo algo, yo no voy a prestarme a mentir para querer obtener. Y muchos corremos a mentir, usted. ¿Cuánto depende de tener por mi amor? Ni uno, ¿verdad? Qué bueno, gloria al Señor. Porque es así. Es así. Yo solo tengo un depende. A mi reycito. A mi reycito nada más, el único depende. Ay, ¿cómo te va a ver acá? Gloria a Dios, no le vamos a rey en esta hora. Oh, gloria a Dios. Ahora, él dice, yo ayuno 2 veces a la semana. Mire,
Está confiando en las obras este hombre. Y muchas veces nosotros confiamos en nuestras obras. No confiamos en la fe en Jesús, sino en nuestras obras. Mire, corra conmigo lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 32. Pero corra conmigo. Ya voy a terminar. Ya casi, solo me falta 45 minutos más una hora y terminamos. ¿Qué dice? Ayúdeme para poder terminar rápido. Romanos 9:32. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Porque los que iban tras ella, no por fe, tras él, no por fe, sino como por obra de la ley. ¿Se da cuenta? Muchos estamos siguiendo a Cristo porque nos da, ¿verdad? Hello. Y yo le hacía una pregunta a mi esposa y a mi hijo, porque nosotros siempre que nos sentamos en la mesa tomamos temas de la Biblia y le hago las preguntas y le decía a mi hijo y a mi esposa, mi amor, hijo, ¿por qué será que nosotros los seres humanos, cuando vemos que estamos llenos de cosas materiales, decimos que estamos bendecidos? Pero cuando nos falta el frijol y la tortilla, empezamos a renegar. Yo estoy bendecido. ¿Sabe por qué? Porque Dios me ha permitido vivir un día más. Y Él me sostiene con la diestra de su justicia, igual que a usted. Debemos dar palmas al Rey. Y qué lindo, porque aquí tenemos una oración tan cortita. Una oración pero tan chiquitita. Porque el versículo 13 dice, mas el publicano, óigame bien, estando los ojos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se culpaba, se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio, ¿a qué? A mi pecado. Qué lindo que tenemos esta oración tan chiquita, pastor, y entonces ¿para qué quiere que nosotros oremos tanto? Pero este es un ejemplo, hermano. Y gracias a Dios por esta oración que nos está enseñando el Señor. Una oración tan pequeñita que prácticamente su oración justificó a este hombre de una vez y para siempre. No necesitó de tantas cosas usted. Simplemente lo que hizo es reconocer su pecado delante de Dios y presentárselos a Él. La palabra me enseña y dice que el que encubre sus pecados no alcanzará misericordia, más el que lo confiesa y a su nombre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es necesario reconocer nuestros errores. Venir delante de Dios y reconocer que necesitamos de Dios. Porque todos somos necesitados de nuestro Señor Jesucristo. Aún aquellos hombres que dicen que no creen en Dios, aquellos hombres ateos, cuando les surge algo, dicen, ¡ay, Dios mío! Pero si dicen que no creen en Dios, lo primero que sale de sus labios es esa palabra. Todos necesitamos de Dios, y sin Dios y sin Cristo en nuestras vidas no somos nada, iglesia. Tiene que permanecer el Señor, porque la palabra así lo dice. Pero para que Él permanezca en nosotros, nosotros debemos de ser obedientes a su palabra. ¿Cuántos somos obedientes a la palabra del Señor? Qué bueno, qué bueno. Y el último versículo dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros aquí? Lo que podemos ver en este versículo es que el Señor está presto para salvarnos. Él está haciendo el llamado aún todavía. Su mano no se ha cortado. Pero debemos de tener cuidado de nosotros mismos. Por eso es que a esta palabra le puse yo, no te confíes de ti mismo. Porque el enemigo más poderoso que tenemos nosotros es el que duerme con nosotros. ¡Santo! Ya ves, yo dije esto, ¿verdad? A ver quién brinca. Ahí brincó el pastor. Dios bendiga a los pastores. Aleluya. Será mi esposa. No. El orgullo, el celo, la vanagloria, la envidia, la fornicación,
el adulterio, todas esas cosas que están dentro de nosotros y las llevamos muchas veces a la casa. El enojo sobre todas las cosas. Muchas veces nos enojamos con nuestros esposos, las mujeres, ¿verdad? Y nosotros los hombres muchas veces nos enojamos con las esposas, ¿verdad? Y nos vamos con ese enojo a la cama. Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. No dejes que el enemigo tome ventaja sobre tu vida, sino que de verdaderamente, si estás haciendo obras creyendo que estás perfecto delante de Dios, déjame decir, estás equivocado, amado hermano. Porque las obras sin fe están muertas y la fe sin obra también es muerta. Dios lo que quiere es que nosotros vengamos a Él con un corazón contristo y humillado delante de su presencia. ¡Aleluya! Después de alabar, iglesia, eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo quiere ver? Su palabra dice que Él está hastiado de machos cabríos. Obediencia quiero, ha dicho Jehová de los ejércitos de su pueblo. Amén, amén. Y es mejor obedecer que después lamentarnos. Porque muchos nos hemos lamentado por no cuidarnos de nosotros mismos. Jesús dijo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será. Padre, te damos gracias.